creyentes. Así es que esté atento para que pueda usted participar y aportar para lo que es el desarrollo de esta sesión, que espero concluya a la 1 de la tarde. Espero concluir a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la marcha apoyando la campaña de la Iglesia de Israel, vecinos nuestros, dentro de lo que es el presbiterio 120 de nuestra obra, el Movimiento Misionero Mundial. Y tiene que haber un espacio también para que usted coma y pueda recuperar sus fuerzas, ¿no? Así es que he escogido este pasaje de la Biblia para poder hablar de la omnipresencia, porque como usted ha leído aquí, ¿qué trataba de hacer Jonás? ¿Qué trataba de hacer Jonás? ¿Escapar de quién? ¿Escapar de quién? Escapar de Dios. Eso es lo que quería hacer Jonás, este profeta a quien Dios le había dado un mensaje. Quería escapar de Dios. La pregunta es, ¿se puede escapar de Dios? ¿Y por qué no se puede escapar de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Así es que a través de esta lección hoy trataremos de que usted comprenda mejor qué significa que Dios sea omnipresente, qué implica su omnipresencia, dónde está declarada la omnipresencia de Dios, qué pasajes nos enseñan que Dios es omnipresente y por supuesto, ojalá que también la lección de hoy deje a algunos aquí con hambre y con el deseo de querer aprender más. Ojalá que también la lección de hoy deje cabos sueltos para que usted como creyente vaya en pos de más. Porque es imposible que yo en 1, 2, 5, 10 o 24 horas pueda abarcar esta realidad, la realidad de que Dios es omnipresente. A su nombre, gloria, hermano. Así es que, lección número 5, dentro de este tema, creo yo fascinante, los atributos de Dios, las cualidades de Dios, las características de Dios, su omnipresencia. Y venimos tocando, como para recordar los atributos, las características de Dios. ¿Qué tipo de características? ¿Las comunicables o las incomunicables? Venimos tocando las características, ¿qué? A ver, levante, a ver, alguien que se ponga de pie y que me pueda decir, que no sea el pequeño Yaret. A ver, alguien de las hermanas, porque aquí he escuchado allá silencio total, sepulcro total ahí. A ver, alguien que se ponga de pie. ¿Cuáles son los atributos de Dios que venimos tocando? ¿Los comunicables o los incomunicables? Alguien que se ponga de pie. Pero póngase de pie, alguien que se ponga de pie. Micrófono, por favor. A ver, por favor. Alguien que se ponga de pie. Ya ahí está nuestra hermana Susana, que está esperando el micrófono para ponerse de pie. ¿Cuáles atributos venimos tocando, hermana Susana? Hoy. No, a lo largo de estos días. ¿Ah? Ya, hoy, ¿qué atributo venimos tocando? Omnipresencia. Ya, pero ¿qué tipo de atributo es? Incomunicables. ¿Y qué significa incomunicable? Que el hombre no lo tiene. Que el hombre no lo puede poseer. Pero más exactamente, incomunicable es que le pertenece solo a Dios. Amén. ¿Ya? Está muy Solo bien. le pertenece a
Solo le pertenece a Dios, por eso son incomunicables. Es decir, Dios no los ha compartido. Dios no los ha comunicado. ¿Por qué? Porque estos atributos lo hacen ser lo que Él es, Único. un ser divino. Si alguien poseyera los atributos incomunicables, sería divino también. O sea, sería Dios. Amén. Amén. Tome asiento. Muy bien. Entonces, dentro de los atributos comunicables, incomunicables que venimos tocando, hemos hablado acerca de la aceidad, que es la autoexistencia de Dios. La autoexistencia de Dios, la autosuficiencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Y hoy venimos tocando otra cualidad, que es la omnipresencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Como siempre, descubrir, comprender, entender mejor, quizás descubrir, porque quizás para algunos hoy recién reflexionará sobre lo que es la omnipresencia. Y también como objetivo principal, identificar la importancia de la omnipresencia divina en la vida de un creyente, identificar la omnipresencia en los pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de ella. Eso es lo que es el objetivo de la lección, que usted pueda distinguirlos, diferenciarlos, y por qué no también que usted pueda marcarlos, bueno, en su Biblia, porque la Biblia tiene que ser objeto de nuestro estudio, de nuestro análisis, de nuestro escudriñamiento, si se puede decir esa palabra. Entonces, ¿qué contiene la lección de hoy? La definición de omnipresencia, que creo que la manejan muy bien. Yo creo que no es una novedad para muchos aquí. Una definición vaga quizás tengan de la omnipresencia, que espero hoy sea mejor comprendida. Luego también el hecho de que la omnipresencia es la trascendencia de Dios sobre las limitaciones del espacio. Ya, eso es. ¿Cómo, pastor? Pastor, ¿puede repetir, pastor? Para grabarlo, pastor, porque ha dicho algo más complicado. Sí, es algo más complicado, pero es lo mismo que ustedes han dicho. El hecho de que Dios puede estar en todo lugar, pero es la trascendencia de Dios a las limitaciones del espacio. Punto C, más sencillo, que Dios está en todas partes. También punto D, que su presencia se manifiesta especialmente, ¿ya? Y esto es así, es de una manera especial, de una manera más favorable, de una manera más poderosa. Y hay razones para esto también. Luego también reflexionaremos en algunos textos, de los cuales usted, como tarea, usted también con sus propias palabras escribirá en sus cuadernos lo que entiende, ¿ya? Pero tenemos que correr. Introducción: la omnipresencia. La omnipresencia divina, y yo creo que bien fácilmente podríamos quitar la palabra divina, porque si es omnipresencia, ya como término se entiende que es divino.
O sea, no hay omnipresencia humana, por decirlo así. O sea, está de más el poner divina. Porque si implica que sea divina, entonces puede haber alguien que diga omnipresencia humana. Y no existe la omnipresencia humana. La omnipresencia es única, como definición es única. La omnipresencia destaca, enseña, resalta el que Dios está en todas partes, que Dios está en todo lugar. A su nombre, gloria, hermana. Que Dios, además de estar en todo lugar, no lo limita ninguna barrera o ningún límite, ninguna barrera, ningún límite, ninguna área o espacio geográfico. A su nombre, gloria. Hay un pasaje en la Escritura en la que a ver, voy a recordar aquí. Hay un pasaje en la Escritura en la que un rey sirio o los reyes sirios, enemigos de Israel, razonaron esto. Esto se encuentra puede anotar el pasaje, ¿ya? Anota el pasaje. En el primer libro de los Reyes, capítulo número 20, verso número 23. Siendo derrotados por Israel, y más específicamente por el Dios de Israel, porque Dios pelea por su pueblo. Amén. Amén. Dios pelea por su pueblo. Siendo derrotados por el Dios de Israel, los sirios razonaron en su idea acerca de Dios que ellos tenían, en cuanto a su cosmovisión acerca de Dios. Ellos dijeron: nos han vencido porque el Dios de Israel es un Dios de alturas. El Dios de Israel es un Dios de cerros. Por eso nos han vencido. Dijeron ellos en su cabecita: llevemos a Israel al llano y allí nosotros los venceremos, porque el Dios de Israel es un Dios de montañas, es un Dios de montes, mas no es un Dios de terreno plano, de llanura. ¿Qué pasó? Los venció el Dios de Israel en el llano también. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios solamente de un área o de un lugar del mundo. Dios es Dios. En todo lugar, Dios es Dios. Amén. Esa reflexión la puede usted tener en el primer libro de los Reyes, capítulo 20. En realidad todo el capítulo 20, pero lo que yo le he dicho está desde el verso 23. Pero sería bueno que se lo lean todo el capítulo 20. Entonces, Dios no está limitado, no. Dios no es solamente Dios de los peruanos. También por ende no es Dios solamente de los evangélicos. Dios no solamente de los americanos, los europeos tienen otro Dios. En Europa Dios no es Dios. No, Dios es Dios en todo el mundo. Dios es Dios en toda la creación. Y Él está en todo el espacio creado, en todo lo que uno conoce y en todo lo que uno desconoce. A su nombre, gloria. Su presencia, además, sería bueno comprender que su presencia se manifiesta de una manera especial, favorable, en un templo,
¿Por qué? Porque aquí se viene a buscar de Dios. Tan solo por eso. Porque no podemos comprender tampoco de que solo en el templo se mueve Dios de una manera especial. Eso no sería correcto decirlo también. Aquí Dios sí está bien, pero en otro lugar no. Donde quiera que Dios está, y Él está en todo lugar, está todo su poder, está toda su grandeza. No hay ningún lugar en el espacio en donde Dios esté minimizado, en donde Dios esté más débil. No, en todo lugar donde Dios esté, está con toda su grandeza, su fuerza, su poder, en toda la capacidad de sus perfecciones, que son también, de una manera, así se le llaman a sus atributos. En algunos libros de teología, a los atributos de Dios se le llaman las perfecciones de Dios. Entonces, donde quiera que Dios esté, Él es el mismo. Amén. Pero en el templo está de una manera más favorable. ¿Por qué? Porque los hombres le vienen a buscar, porque se ponen de acuerdo, ¿no? También está de una manera muy especial en el creyente. Porque el creyente, conforme lo que Dios nos ha revelado en su palabra, el que cree en Él se convierte en un templo viviente. A su nombre, gloria, hermano. A su nombre, gloria, hermano. Y a eso, y óigame, y a eso nos lleva la revelación, ¿eh? A eso nos lleva la revelación de Dios en la Escritura, de que los creyentes son el templo de Dios, el templo viviente de Dios, el lugar en donde Dios mora. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, la omnipresencia de Dios enseña que Dios está en todas partes y que no lo limita ninguna barrera, ningún territorio, ningún espacio determinado, no lo limita ningún espacio determinado. Su presencia abarca toda la creación, todo el universo. ¿Y qué dicen los hombres del universo? ¿Qué dicen los hombres del universo? ¿Qué dicen? Que es infinito. Entonces, la presencia de Dios abarca todo el infinito universo. Los hombres lo describen así porque no encuentran el fin de lo creado. Siguen creando telescopios más potentes para ver el final del universo, y lo que siguen descubriendo es que aún de lo que ya habían visto hay más allá. A su nombre, gloria, hermano. A su nombre, gloria. ¿Se imagina el Dios en quien creemos? Que hizo esto, cuán grande es Él. Por eso es que el himnólogo dice: cuán grande es Él. Al contemplar los cielos, el himnólogo dice: cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción y solo termina diciendo: cuán grande es Él. Al contemplar los cielos, la luna, las estrellas, lo creado, el hombre solo atina a decir, el creyente solo atina a decir: cuán grande es Él. Su presencia, la presencia de Dios, abarca todo el universo. A
continuación desarrollaremos este atributo, el atributo de la omnipresencia de Dios, en relación a lo que las Sagradas Escrituras nos revelan, en base a lo que la palabra de Dios nos enseña, en cuanto a la evidencia bíblica. Entonces, la omnipresencia como definición es el atributo por el cual Dios está presente en todas partes y no está limitado a ninguna ubicación o espacio físico. ¿Así? Esa es la verdad. No está limitado. No lo limita nada. No lo limita a ningún lugar. Dios está en todo lugar. Entonces, podemos decir que decimos que Dios incluso trasciende todas las limitaciones del espacio, todas las limitaciones, porque el espacio aparece cuando Dios crea. Porque antes de la creación existe la eternidad en Dios. Pero una vez que aparece lo creado, aparece el espacio. ¿Cierto? El espacio comprende todo lo creado. Dios trasciende todo eso. Dios es más que todo lo creado. Pero trasciende, traspasa, escapa los límites de lo creado. La omnipresencia nos enseña que Dios trasciende todas las limitaciones del espacio. El espacio es aquel lugar que ocupa lo creado o la creación. Eso es el espacio. El espacio es el lugar que ocupa lo creado, lo material. Y Dios trasciende todo ello. Dios escapa a esos límites. Por el término omnipresencia, entendemos que Dios está presente en todas partes, en todos los espacios y en todos los lugares. Aún, como le dice, trasciende, o sea, traspasa todo ello. Dios es el creador, el Señor de la materia, el Señor de lo creado, el Señor del espacio, el Señor del espacio, porque el espacio es el lugar de lo creado, ¿cierto? Dios es superior a esto, es superior, infinitamente superior a eso. Dios escapa por su atributo de la omnipresencia a las limitaciones del espacio. Escapa a esto, sobrepasa esto. Como también dice, trasciende, escapa como Señor del espacio y del tiempo. Una vez que existe el espacio, una vez que comienza a existir lo creado, porque lo creado está dentro del espacio, comienza a existir el tiempo. Cuando existe lo creado, comienza el tiempo. Y Dios escapa al tiempo. Por eso es que dice que es el Señor del espacio y el Señor del tiempo, porque Él los creó. Escapa a lo creado, al espacio de lo creado, por su atributo de la omnipresencia. Y escapa a las limitaciones del tiempo. ¿Con qué atributo? A ver, si lo piensa un poquito. Si por la omnipresencia escapa como Señor del espacio a todo lo creado, ¿con cuál? Exactamente.
por su atributo de la eternidad, Dios escapa a las limitaciones del tiempo. Es superior, es que Él, por Él es creado todo. Y por Él existe el tiempo. Entonces a Él el tiempo no lo domina. A Él el tiempo no lo controla. A mí sí, y yo tengo que avanzar. Pero a Dios no. Entonces, hablando acerca del espacio, Dios es el creador de la materia. Por la materia existe el espacio y el tiempo. Él trasciende las limitaciones del espacio. Escapa a ello. Existe aún más allá de todo lo creado. Existe desde la eternidad, antes que el espacio por lo que fue creado exista. Ya Dios es, ya Dios es, ya Dios existía, ya Dios era. A su nombre, gloria, hermano. La omnipresencia divina se comprende mejor en relación con otros atributos divinos incomunicables. A través de la eternidad, como nuestro hermano acaba de decir. ¿Por qué? Porque a Dios no lo limita el tiempo. Estas frases en la escritura de para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, hablan de su eternidad. Hablan de que para Dios el tiempo no le afecta. Entonces, la omnipresencia es comprendida a través también un poco mejor entendida a través de la eternidad, que es el atributo por el cual Dios escapa a las limitaciones del tiempo, sino que también está igualmente presente en todo momento está presente, ¿no? En todo tiempo está presente. Para Él no existe el pasado, no existe el presente, no existe el futuro. Él escapa a eso. Eso existe por Él. Para nosotros, criaturas finitas, existe eso, pero para Él no. Por lo tanto, Él está presente siempre, en todo momento. Él es eterno. Era y ha de venir, ¿no? Entonces, también se comprende mejor hablando acerca de su existencia espiritual, sobre su ser único, porque Dios es espíritu, y se comprende mejor a través de esta la única esencia del ser de Dios, porque explico un poquito aquí. Los ángeles también son espíritu, ¿ya? Pero la esencia de los seres angelicales, la esencia de los cuerpos angelicales no es la misma que la esencia del ser de Dios. Aunque la Biblia declara que Dios es espíritu y que los ángeles son espíritus ministradores de Dios, igual no es la misma esencia divina que la esencia del ser del cuerpo angelical. El hecho de que Dios es espíritu es una realidad que en la Biblia se nos enseña para darnos a conocer de que Dios no es corpóreo, de que Dios no es material. Porque si Dios fuese corpóreo, material, entonces tendría una limitación para moverse, una limitación para estar en el espacio. Pero al ser Dios espíritu, no tiene limitaciones. Por lo tanto, Dios es inmaterial. Dios
no tiene materia, no es físico como nosotros, como lo que nosotros conocemos, tangible, palpable. No está sujeto a ninguna condición física, sino que está completamente en todo su ser, por ser espíritu, y con todo su poder, presente en todo lugar. Hay un pasaje en la Escritura que dice: donde quiera que hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, estaré yo allí en medio de ellos. Y todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. ¿Por qué? Porque Dios está presente en todo lugar, y está presente en todo lugar con toda su fuerza y con todo su poder. Él está íntegramente, totalmente allí. Porque, por ejemplo, aquí lo vamos a poner. Aquí estoy yo. Este es mi ser físico, ¿cierto? Mi ojo está acá. Mi oído está acá. Mi ojo y mi oído no pueden estar abajo. Abajo están mis pies. Y yo ocupo este espacio de este lugar en el espacio. Pero Dios, por ser espíritu, ser, como lo dice la Escritura, un ser espiritual, Él está en todo lugar. En esta parte del universo no está sus pies. En esta parte del universo no está su cabeza, porque Él no tiene cuerpo. Entonces, en donde quiera que Él esté, está todo su ser. Todo su ser está allí. Totalmente su ser. Totalmente Él te oye, totalmente Él te entiende, totalmente Él te ayuda. Totalmente. A su nombre sea la gloria. Mientras que yo, por aquí te oigo, por aquí te veo, por aquí distingo sabores, y por medio de mis extremidades inferiores yo me muevo. Pero Dios no necesita de un cuerpo, perdón, no tiene un cuerpo. Por lo tanto, donde Él está presente en su plenitud. En su plenitud. Por eso Dios está completamente en todo su ser y con todo su poder, presente en todo lugar al mismo tiempo. Hasta aquí vamos a ver unas actividades de repaso. Con esta actividad de repaso se afianzan lo que venimos tratando, los conceptos, las ideas que venimos tratando. Así es que, actividad de reforzamiento. No sé si también a veces, porque muchos no traen su cuaderno, me ayuda a esto, ¿no? Porque comprenden mejor, se ve mejor su comprensión. Entonces, eternidad. Dios está fuera de la influencia o de la sucesión del tiempo. La eternidad es una cualidad, un atributo también que nos enseña que Dios no lo afecta, no lo altera, no le influye el tiempo. Ahora, entendiendo eso, en los siguientes pasajes vamos a subrayar, señalar, ubicar la palabra Dios, y vamos a ver en los siguientes pasajes qué se dice acerca de Dios. ¿Está bien? Ahí está el pasaje. Ahí está el pasaje. Génesis 21:33. Lo primero que tiene que hacer es, como lo indica la indicación, ¿no? Ubicar la palabra Dios y decir luego qué se dice acerca de Dios. Entonces, todos atentos aquí al televisor, todos atentos. A ver, nuestro hermano Teófilo, póngase de pie. Micrófono para nuestro hermano Teófilo, que ha estado de cumpleaños hace unos días y que ayer no vino y no le pude cantar su cumpleaños. Cumpleaños feliz.
En ese pasaje de Génesis 21:33, ¿qué se dice acerca de Dios? ¿Ya ubicó a la palabra, al ser de Dios, a la persona de Dios, al sujeto de Dios en ese verso? ¿Ya lo ubicó mi hermano Teófilo? En ese pasaje sí. Ahora le pregunto, ahí está. ¿Qué se dice acerca de Dios? ¿Qué te revela acerca de Dios ese pasaje? Que Él es el Todopoderoso. ¿Ubica usted la palabra todopoderoso allí? No. Textual. Seamos en esta parte de reforzamiento textuales. Textuales. No analíticos. No reflexivos. Seamos textuales aquí. ¿Qué se dice acerca de Dios en el pasaje textualmente? ¿Qué se dice? El Dios eterno. Que Dios es ¿qué? Eterno. Dios es eterno. Muy bien, hermano Teófilo. Gracias. Dios dice la Biblia aquí que es eterno. ¿Qué significa que es eterno? Que el tiempo ¿qué? Que el tiempo ¿qué? No lo afecta. Que el tiempo ¿qué? No le influye. ¿Por qué? Porque por Él existe el tiempo. El tiempo no existiera sino por Él. ¿Cierto? Bien, nuestro hermano Teófilo. Igual, segundo ejemplo. Seamos textuales. Ahora una hermana. ¿Ya? A ver, vamos a invitar a nuestra hermana Yesenia que está ahí. Micrófono para nuestra hermana Yesenia Aviso. Salmo 92, igual. Ubique la palabra Dios, ubique al sujeto Dios en el pasaje y luego indíquenos qué dice textualmente el pasaje acerca de Dios. Leo Salmo 92, dándole un tiempo para que Yesenia reflexione. Mire, observe y luego nos indique. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pregunta, ¿qué se dice acerca de Dios en ese pasaje? ¿Qué nos informa el pasaje textualmente acerca de Dios? Que Dios también es eterno, ¿no? ¿Que Dios qué? Es eterno. Sí, O sea, pero textual. resumen. Textual. Yo creo que tu reflexión está bien, pero textual. Textualmente, ¿qué dice el pasaje? O sea, literalmente, ¿qué te dice el pasaje de Dios? Tú eres Dios. Ahí está Dios. ¿Qué se dice acerca de Él? Que Él es Dios. Que Él es Dios. Repito, mira, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, antes que crees las cosas, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, ¿qué se dice acerca de Dios? Allí. ¿Que Dios es Dios? ¿Desde cuándo Dios es Dios? Ahí lo dice. Con el micrófono, con el micrófono. desde el siglo hasta el siglo. Exactamente. O sea, eternamente. Sí, la palabra es esa, la reflexión es esa. Lo resume, Que Dios es eterno. desde el siglo y hasta el siglo. Es eterno. Es eterno. Esa es la realidad. Pero en el texto de allí se señala literalmente desde el siglo y hasta el siglo. Así lo dice en este pasaje, así se dice.
Por lo tanto, muy bien, desde el siglo y hasta el siglo, Dios es Dios. Es decir, Dios es Dios eternamente. Otra actividad de reforzamiento sobre lo mismo. Atentos todos, porque lo voy a llamar. Ciérrame la puerta, hermano Alejandro, porque hay algunos que se quieren escapar. Ciérrame el llave, el baño también. Todos se van al baño, hay una cola para entrar al baño. Quieren entrar de 3, de 4. Dios es un ser espiritual. Dios es sin mezcla, indivisible, único, espíritu en esencia, una esencia única. Una esencia única. En los siguientes pasajes, también, igual que los anteriores, busque y subraye la palabra Dios, encuéntrela y también díganos, en este caso díganos, qué se dice acerca de él. Juan 1:18, ya no sobre la eternidad, sino sobre su ser, sobre su ser. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con relación a Dios, ¿qué se dice? A ver, un varón ahora. A ver, un varón. A ver, a nuestro hermano Diego que está aquí adelante. Micrófono para nuestro hermano Diego. ¿Qué se dice en cuanto a Dios aquí? Juan 1:18, repito. Ubica a Dios y te ayudo. Ahí está. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué se dice acerca de Dios en cuanto a su naturaleza espiritual? Nadie le vio jamás. Que a Dios nadie le vio jamás. ¿Y por qué nadie le vio jamás? ¿Por qué nadie le vio jamás? Porque es espíritu, porque Él no tiene cuerpo. Ahora, pastor, surge la pregunta en los libros de teología y las discusiones: ¿y por qué la Biblia habla de una manera señalando como que Dios tiene ojos u oídos? Es más, un pasaje muy importante aquí, ahora que vamos a ver, habla y dice Salomón en su ruego, cuando él dedica un templo que él construye para que el arca de Dios y el culto a Dios se dé, dice: que tus ojos y tus oídos estén atentos. ¿Qué tipo de expresiones son estas, pastor? ¿No? ¿Por qué se dice así? Entonces, la Biblia no dice allí que tiene ojos, la Biblia no dice ahí que tiene oídos, y aquí dice que a Dios nadie le vio jamás. Y dice Jesús que Él es espíritu, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones, ese tipo de revelación en la Escritura se le llama en la teología antropomorfismos. Es decir, para la comprensión del ser de Dios, para la comprensión del Dios infinito, a la hora de su comprensión en la Escritura, para nuestra comprensión, le atribuimos a Dios características o cualidades semejantes a las nuestras para poder entenderlo a Él. Por supuesto que Él no necesita de un oído físico para oírnos, ni de un ojo físico para vernos, ni de un corazón o piel para sentir como nosotros. Nosotros sentimos a través de la piel. Y en nuestro ser interno sentimos también. Y Dios no necesita nada de ello para sentir. A ese tipo de expresiones en la Escritura se le denomina antropomorfismos.
Pero como lo dice aquí la revelación, a Dios nadie le vio jamás. Ni en el monte Horeb se le vio a Dios, solo se oía su voz. Y aunque el monte se estremecía y se veía como que un fuego, se quemó el monte ese. Porque ante un fuego aún la piedra se funde y se vuelve líquida y comienza a brotar y a moverse. Pero el monte Horeb, el monte Sinaí, donde Dios se manifestó a Israel, dice que se estremecía y temblaba y se veía como que ardía, pero el monte nunca se deshizo, ni el monte nunca se despedazó, se cayó, no temblaba y se estremecía ante la presencia de Dios, pero no se hizo pedazos. Y allí no se le vio a Dios jamás, se oía su voz. Dios es espíritu. Nadie le va a ver jamás. Y las expresiones en donde se le dan cualidades o características humanas en la Biblia se llaman antropomorfismos y se dieron para nuestro entendimiento, para que lo comprendamos nosotros. Ahora en este pasaje, Juan 4:24, este es otro pasaje que habla acerca de ello. Igual que el anterior, una hermana, prepárense las hermanas, distinga la palabra Dios y díganos qué se dice acerca de él. A ver, la hijita de nuestro hermano Saúl se llama, que va a cumplir 15 años ya. ¿Cómo se llama? Ruth. A ver, Ruth, por favor. Leo el pasaje y me indicas qué se dice acerca de Dios. Lo leo, ¿ya? Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero ¿qué se dice literal y directamente acerca de Dios en este pasaje? Te señalo a Dios ahí, te ayudo. ¿Qué se dice acerca de él, Ruth? Que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu. Así de sencillo. Esta revelación con la otra va sumando lo que Dios nos quiere dar a conocer, lo que Dios nos quiere revelar. Y todo esto tratando de comprender el atributo de su omnipresencia. ¿Por qué? Porque está ligado, pues. Ya que Él no tiene limitaciones de cuerpo, ya que Él no tiene limitación física, material, Él es, en esencia, en su ser, omnipresente. ¿Está bien? Entonces, una más. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17. Un varón. Por favor, micrófono para el hermano Obed, que está al fondo, Obed Arenas. Por tanto, dice primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17. Ponte de pie, Obed. Dice: al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa, igual que en las otras, ubica la palabra, el sujeto Dios, y luego dinos qué se dice literal y directamente acerca de él. Una cosa aquí para ayudarte. A veces no se dice lo referente a Dios luego del sujeto. A veces lo que se revela acerca de Dios está antes. Así es que te ayudo. Ahí está la palabra Dios. ¿Qué se dice literal y directamente acerca de Dios, hermano Bet? Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. ¿Qué se dice acerca de él entonces? Acerca de su persona, ¿qué se dice? ¿Qué es qué?
inmortal, invisible, sabio, inmortal, único, invisible, único sabio. y sabio. Muy bien. Ahí está. Inmortal, invisible, único y sabio. Como les dije, todo esto buscando comprender mejor el atributo de la omnipresencia. Punto C. Ahora ya, comprendiendo esto, sabiendo que Dios es espíritu, no es material, Dios está en todas partes. La presencia, el ser de Dios y por ende su poder no tiene límite territorial, espacial alguno, ya que su autoridad se ejerce en todo el universo, en todo lo creado, en todo el espacio. Recuerde que el espacio es el lugar que ocupa lo creado. En todo el espacio Él está. Y porque Él está, su poder está con Él. Su plenitud está con Él. A su nombre, gloria. Y aquí viene uno de los salmos importantes para la comprensión de este atributo. Este es un salmo que revela muy bien este atributo de Dios de la omnipresencia. Si lo hubiera sabido Jonás, ¿no? Y era un salmo que se escribe mucho antes incluso, pero si lo hubiera recordado Jonás: ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ¿qué dice el salmo? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ¿qué dice? He aquí, ¿qué dice? ¿Qué pastor? ¿Que también Dios está en el Seol? ¿Dios también está en el lugar de los muertos? ¿Dios también está en aquel lugar de tormento en donde terminarán las almas de los hombres que se complacen en el pecado y en la maldad? Lugar que fue creado para el ángel, para Satanás y sus ángeles. ¿Dios también está allí? Sí. Porque Dios, por el atributo de su omnipresencia, está en todo lugar. No lo podemos limitar y no podemos decir allí no está. Otra cosa diferente es decir se complace en estar allí. Eso es otra cosa. Decir que se complace, no se complace en estar allí. Pero por este atributo comprendemos que Dios está presente en todo lugar. Una vez alguien me hizo una pregunta en el seminario. Dice: pastor, que también Dios está en una discoteca. Poder en la sangre, pastor. O sea, ya haciéndome la pregunta ya me estaba reprendiendo ya. O sea, Dios está en una discoteca y allí. También está presente. Es que su ser lo abarca todo. Sí está allí. Ahora, ¿se complace de estar allí? Eso es otra cosa. ¿Tiene comunión con los que están allí? Eso es otra cosa, que se debe de responder separadamente. Pero por el atributo de la omnipresencia comprendemos que Dios está presente en todo lugar. El salmista dice: y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí, ¿qué cosa? Tú estás. Y si tomo las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
aún allí me guiará tu mano y me asirá, ¿qué dice? Es decir, no hay lugar donde yo pueda escapar de ti. No hay lugar donde yo me pueda esconder de ti. No lo hay. Si lo hubiera sabido Jonás, si lo hubiera, yo creo que sí la sabía, pero no lo comprendía, porque algo nublaba su entendimiento en ese momento. Algo nublaba su juicio en ese momento. Entonces, la omnipresencia de Dios destaca el hecho de que ningún ser o cosa creada puede eludir a Dios, escaparse de Dios o existir, ser más allá de su conocimiento o de su alcance. A su nombre sea la gloria, hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? A su nombre, gloria. Mire, mucha gente, y en este vaso me punto para decir acerca de esto de los extraterrestres. Pastor, pero ¿cómo no van a existir extraterrestres, pastor? ¿Cómo no van a existir? El espacio, lo creado es tan vasto, ¿por qué no puede existir allí un poco de otra gente, de otros extraterrestres? Cabezones, mano larga, ¿no? Brazo largo, flacos o panzones como los ponen. El hombre alude a estos seres que hipotetizan, existen, su existencia y su desarrollo. A estos seres, los que creen en esto, le aluden nuestro avance, nuestra existencia, nuestros méritos y nuestros logros. O sea, cuando hablan de las pirámides, el hombre sin Dios dice, ¿cómo el hombre pudo haber hecho una pirámide? Sino porque lo han ayudado los alienígenas ancestrales. Es que estas personas sin Dios escapan del hecho revelado de que Dios nos hizo según su imagen y su semejanza. Y que Dios no hizo un mono con cola y peludo del cual nosotros nos desarrollamos. No, Dios nos hizo semejantes a Él, con grandes capacidades que por causa del pecado comprendemos que hemos ido perdiendo y que se siguen perdiendo, porque es claro y evidente que el hombre se degenera cada vez más. Mire el lenguaje que usan los jóvenes modernos ahora. El lenguaje que usan los jóvenes modernos para comunicarse es simple, defectuoso y hasta grotesco y grosero. Ese es el lenguaje. No he leído cómo se comunica la gente, ya hasta parece una conversación de adolescentes de este tiempo, parece algo que no entendemos, un mensaje. O sea, es 2 puntos, la lengua, un palito. ¿Qué es eso? La música que escucha la gente de este tiempo es una música vulgar que afecta, que ofende, que denigra la imagen de la mujer o la imagen del hombre. El hombre se degenera cada vez más. Esa es una realidad. Entonces, Dios no nos hizo así. Dios nos hizo con la capacidad de hacer todo lo que el hombre a lo largo de la historia nos ha mostrado, nos muestra, y lo que todavía seguimos viendo que el hombre sigue haciendo, porque sigue haciendo cosas extraordinarias. Entonces, no hay lugar por la omnipresencia.
del cual podamos escapar o huir de Dios o del conocimiento de su alcance, de la existencia de Él. No hay. Yo no creo en que haya criaturas extraterrestres. Yo creo que el ser supremo que Dios creó conforme a lo que su palabra, la revelación especial. Por eso es que hay que tener una idea clara de lo que significa, de lo que es las Sagradas Escrituras. Es que para la gente las Sagradas Escrituras es un libro cualquiera. Las Sagradas Escrituras no son un libro cualquiera. Son la palabra del Creador. La palabra del Dios que nos hizo. Y Él nos puso sobre lo creado, a nosotros, su imagen y su semejanza. Entonces, nada escapa a lo que Él existe en el universo. Él conoce todo lo que existe en el universo, conoce cada rincón recóndito del universo, de lo que Dios lo conoce, y Dios está allí. Y Dios está allí. A su nombre, gloria. Siguiente diapositiva y ya como concluyendo ya. Omnipresencia. Actividad de repaso. Aquí, atentos, participaciones, porque esto es sencillo. Omnipresencia, entonces. Dios está presente en todo lugar. En este pasaje el Señor está reprendiendo a los profetas que piensan que sus palabras o sus pensamientos están escondidos de Dios. Aquí está el pasaje. ¿Qué dice el pasaje para aquellos que no ven bien? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no soy Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no los vea? Dice Dios, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Este pasaje es un pasaje que nos habla de su omnipresencia. Ahora, en base a este pasaje, en estos versículos que aprendemos, ¿qué aprendemos? En estos versículos, ¿qué aprendemos acerca? A ver, las maestras que están aquí, me parece que ¿qué? Debería llevar acento, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen las maestras que están acá? En estos versículos, ¿qué aprendemos acerca de la omnipresencia de Dios? Porque está sin acento, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. Lleva acento, me parece que acá hay un error ortográfico, ¿no? Entonces, en estos versículos, ¿cuál es estos versículos? Este de Jeremías 23 al 24. ¿Qué aprendemos acerca de la omnipresencia de Dios? A ver, ¿qué aprendemos? Ahí lo pongo. ¿Qué aprendemos? A ver, voluntarios, con recompensa. En mi casa ha quedado helado del matrimonio todavía. Vamos a recompensar a los que participan aquí. ¿Qué se dice en cuanto a la omnipresencia de Dios aquí, en este versículo? Sea literal y directo. A ver, ¿qué se dice acerca de Dios? A ver, voluntarios, levanten la mano. Acá, Diego, levanten el micrófono para Diego aquí. ¿Qué se dice acerca de Dios? Puntual. Primero, aquí está Dios, ¿ah? Aquí está Dios, mira, ahí está la palabra Dios. Perdón. Desde lo más cercano, acá está Dios. Acá creo que está mi mano. Ajá. Ahí está Dios, ahí está. ¿Qué se dice acerca de Dios? Desde lo más cercano allí. Ahí, no tengo cómo marcarlo ahorita, pero ahí está. ¿Qué se dice acerca de Dios? A ver, Diego. Que Él no solamente es Dios de cerca, sino también de muy lejos. Primero, paso por paso. Primero, que Dios no es ¿qué?
que Dios no solamente es Dios de cerca. Ya, muy bien. A ver, veremos ahí. Que no solo Dios es de cerca. Muy bien, te ganaste un helado. Te lo voy a dar después, ahí te lo voy a dar. Si los tengo, tengo mi refrigeradora lleno de helado de los que se fueron. Yo compré para todo, pero como se fueron, ya, se la perdieron. ¿Qué más dice? Otro voluntario. Y ahí hay una partecita. Otro voluntario o voluntaria. ¿Qué más se dice acerca de Dios? ¿Qué más se dice? Voluntario, varón o mujer, en base al pasaje que está allí, puntual y literal, sea directo y concreto. A ver, Vicky, ¿quiere levantar la mano? Vicky, allá, ahí está. Vicky la original, no la falsa que es otra Vicky. A ver, Vicky, ¿qué se dice acerca de Dios allí? Puntual, sobre la omnipresencia. Ya Diego dijo, no es Dios, no solo Dios es de cerca, no solo es Dios de cerca. ¿Qué más dice? No es Dios desde muy lejos. Amén. Entonces, que Dios es Dios de muy lejos. Está bien. Que es Dios de muy lejos. O sea, Dios es Dios de nuestras cosas más cercanas y también de nuestras cosas más lejanas. ¿No? Dios es Dios en lo más cercano y de lo más remoto, lo más lejano también. Muy bien, Vicky, te cantaste un helado. ¿Alguien más? ¿Qué más dice el pasaje? ¿Qué más dice acerca de la omnipresencia de Dios este pasaje? ¿Qué más dice? Aquí sí, directo y puntual. Ya han avanzado 2 porciones. ¿Alguien más? A ver, a nuestro hermano Antonio. Pero tiene que ser, yo le digo, puntual y literal. Puntual y literal. Tiene que decirme ahí con las palabras que están ahí. Las palabras que están ahí. Antonio, ponte de pie. Ya nuestro hermano Diego dijo que Dios es Dios de cerca. Que no solo es Dios de cerca. Y Vicky dijo que es Dios también de lejos. ¿Qué más se puede decir allí? Se puede decir Dios escudriñó que no lo vea. ¿Cómo? Dios escudriña o que no lo vea nadie. ¿Dios qué? Dios puede escudriñar la persona que no puede ver. Escudriñar. Escudrijo se dice, pero la palabra... No, aquí no dice ninguna palabra. Sé puntual, por eso sean directos, según lo que está allí. Ya dice que Dios es Dios de cerca, no solo es Dios de cerca, que Dios es también Dios de lejos. Ya. Jehová se ocultará de alguno. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová? Entonces, en base a ese se ocultará alguno, ¿qué puedes entender en cuanto a la omnipresencia de Dios? Nadie se oculta de Jehová. Nadie se oculta de Jehová, por supuesto. A ver, toma asiento. Que no solo Dios es Dios de cerca, que es Dios también de muy lejos, y que nadie puede ocultarse, pues. Nadie se puede ocultar. Con la pregunta se entiende que nadie puede ocultarse de ninguna manera de Dios. Nadie se puede ocultar. O sea, no puedes jugar a las escondidas con Dios, porque Dios sabe dónde estás. Pastor, ¿y por qué en Génesis dice que cuando el hombre pecó, Dios dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué dice eso? Si Dios sabe todo,
Y si Dios está en todo lugar y nadie se puede esconder de él, ¿por qué la Biblia dice que le decía Dios a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? ¿Porque no lo sabía? No, sino porque Dios quería que el hombre se acerque a él. Pero el hombre no se acercaba y se escondía de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado. Y esa es una característica del hombre que ha pecado. ¿Qué hace? Se esconde. Trata de huir de la presencia de Dios. Tan igual como le pasó a Caín. Caín no desobedeció a Dios. Caín mató a su hermano Abel. ¿Y qué dijo él? Huiré de ti, me esconderé de ti. ¿Podría Caín esconderse de Dios? No podría. Pero él lo que está queriendo decir con sus palabras es que no va a considerarlo, no va a estimarlo, no va a valorarlo, sino que va a andar o vivir a sus espaldas. Eso es lo que dice el pasaje. Porque nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Entonces, ese pasaje nos dice que no solo es Dios de cerca, que Dios es Dios de lejos también, de la gente lejana, que nadie se puede esconder en escondrijos, en lugares muy recónditos, ni tampoco en lugares muy visibles, no. También dice este pasaje, y avanzo ya, que Dios llena el cielo y que Dios llena la tierra, porque eso lo declara Dios aquí, bien claramente. Dice, ¿no lleno yo el cielo? ¿No lleno yo la tierra? Entonces, podemos concluir que Dios llena el cielo también, que Dios llena la tierra. De esta manera se habla de su presencia en la tierra, de su presencia en cualquier lugar del cielo. Entonces, su presencia, punto de parte final ya, es manifiesta especialmente, ¿ya? La Biblia nos muestra, la Biblia nos revela que la presencia de Dios, que es real en todo lugar, y que no solamente es real en todo lugar, sino que también su poder inmutable está con él en todo lugar. Pero su palabra nos revela que esa presencia se manifiesta, es más notoria, es más visible, es más poderosa, es más real, especialmente en algunos lugares. ¿Por qué? Porque se le invoca, porque se le busca, porque se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque se le adora, porque le son fieles, porque le son leales, porque guardan su palabra. La presencia de Dios se manifiesta especialmente en algunos lugares. Un templo. Cualquier templo. Cualquier lugar en donde 2 o 3 se pongan de acuerdo e invoquen su nombre. Un templo es un lugar de culto, de adoración, de alabanza y de escudriñamiento de la palabra de Dios, de estudio, de reflexión de la palabra de Dios. Es un lugar en donde la presencia de Dios se hace más especial, se hace más palpable, más experienciable, más vivida el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 16 dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que en ella more mi nombre, para que mis ojos y mi corazón estén allí para siempre. De esta manera se explicaba Salomón de lo que quería que ocurriera
en este lugar consagrado para buscar a Dios. Entonces, voy a dejar de pasar esto. Voy a dejar de pasarlo. Y también vamos a mostrar que la presencia de Dios se hace más visible, más palpable en la vida del creyente. Por eso es que cuando nos miran a los creyentes, cuando uno es creyente, la gente nota una diferencia. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Porque Dios está con nosotros. Entonces la gente se asombra de un creyente porque ve a Dios en él. Ve a Dios reflejados en él. Por eso es que a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Y por qué? Porque eran un reflejo de aquel que era llamado tiempo atrás el Cristo. Por eso le llamaban cristianos. Entonces, así como Dios se manifestaba, moraba en el templo de Jerusalén, especialmente ahí han oído los ruegos y las súplicas, especialmente de Israel. Ahora también hace morada en el creyente, por lo cual los creyentes son el cuerpo de Cristo, el templo, la morada, la habitación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Como lo dice primera a los Corintios capítulo 3 verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo dice primera a los Corintios capítulo 6 verso 19? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Estos son pasajes y muchos otros que hablan de la realidad de que el ser del creyente, del que el cuerpo del creyente es el templo, la morada del Espíritu de Dios. Y la presencia de Dios se manifiesta muy especialmente en ellos. Alabado sea el Señor. Voy a dejar estas actividades de repaso sobre este punto y vamos a ir a los textos por reflexionar o para reflexionar. Entonces, aunque Dios elige convertir en santos o santificados determinados lugares y determinadas personas por su presencia, la doctrina de la omnipresencia de Dios ofrece un importante recordatorio. Esto parece un poco contradictorio, porque mientras que te dice que santo es algún determinado lugar o determinada persona, este pasaje, esta parte de la diapositiva y de la enseñanza te dice que la presencia de Dios está en todo lugar. O sea, está especialmente en algún lugar. ¿Por qué? Porque le servimos, porque le buscamos, porque nos ponemos de acuerdo para adorar a Dios. Pero esto está por sobre todo, porque la Biblia lo enseña así, que Dios está en todo lugar. En cualquier lugar donde se invoque su nombre, Él se manifestará, Él ayudará. Donde quiera que se le llame, haya templo o no haya templo, haya creyentes o no haya creyentes, Dios se manifestará allí, sea en la puna o sea en la costa, sea en cualquier lugar de la Antártida, Polo Norte, Polo Sur, África, Oceanía, donde sea, cualquier isla, en cualquiera de los océanos que haya, si alguien le invoca a Dios, Dios se manifiesta allí. A su nombre, gloria. Porque Dios es omnipresente. No le va a decir Dios, anda al templo para que allí estoy más poderosamente. No, ahí Dios lo va a ayudar. Porque Él, y donde quiera que esté, puede ayudarle.
Que esto no significa que los templos tienen que ser anulados y cerrados, no. No, porque la Biblia nos enseña que los creyentes nos asociamos, nos reunimos, nos congregamos para fines establecidos, para fines que la Biblia nos ordena, como la evangelización, y muchos otros fines como el adorar a Dios y como el de enseñar la palabra de Dios. Además de también Cristo lo hizo, como un ejemplo lo hizo Él. Entonces, reflexionemos sobre estos puntos. Algunos de ellos ya son para volverlos a decir, como el hecho de que Dios trasciende las limitaciones del espacio. Y vuelvo al dibujo que hice. Dios trasciende lo creado. Trasciende lo creado. ¿Por qué? Para que usted vea. Un día, todo lo creado, ¿qué va a pasar con todo lo creado? Va a arder. Un día todo va a arder. Todos los templos van a arder. El templo de Jerusalén va a arder. Y Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Él estará inconmovible. Y su presencia será tan real o más real que ahora, en esta primera creación. Primera creación. Entonces, Dios trasciende el tiempo. Y el tiempo con su eternidad. Y Dios trasciende el espacio con su omnipresencia. Un pasaje. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? O sea, ¿solo en la tierra? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuánto menos reflexionó Salomón? Esta casa va a contener a Dios. No, Dios es inmenso. Muy similar la palabra a omnipresencia. Es una cualidad que también usted la va a poder encontrar en los libros de teología. La inmensidad de Dios. Pero hay alguna diferencia en cuanto a la omnipresencia de Dios. Alguna diferencia existe. Pero bien claramente lo dijo Salomón también. Cuando construía esa casa, dijo: si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. O sea, lo comprendió. Y por eso no dejó de hacer la casa. A pesar de que lo entendía bien, hizo la casa. ¿Para qué? Para que le adoremos. Para que le rindamos culto. ¿Para qué? Para que seamos testigos. A su nombre, gloria, hermano. Punto 2 para reflexionar. Dios está presente en todas partes. Del cielo, de la tierra, del mar o las profundidades del mar. Números 14:21. Mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Punto 3. Dios está cerca de todo ser humano. Está cerca de todo ser humano. Lo vamos a decirlo así, ¿ya? Está especialmente cerca de todo ser humano. Porque bien claro el Señor Jesús dijo: ¿ves estas flores? ¿No las viste Dios? ¿Quién las viste a las flores? ¿Quién se preocupa por ellas? ¿No ves las aves? ¿Quién se preocupa por ellas? ¿Quién las alimenta a ellas? Pero eso lo dijo para resaltar el hecho de que más valéis vosotros que las plantas y que las aves. Pero no significa que Dios tiene abandonada la otra o su otra creación, no. Dios sustenta todo. Y esa es una reflexión teológica que se hace acerca de Dios en determinado momento. Que Dios no ha abandonado a su creación, sino la sustenta y la cuida, muy especialmente al hombre. Y por eso dice aquí: Dios está cerca, especialmente cercano, voy a decirlo yo, a todo ser humano.
Por eso dice el verso 27 y 28 del capítulo 17 de los Hechos: para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, linaje suyo somos. Dios está cerca, especialmente de todo ser humano. Dios está especialmente cercano al necesitado. O sea, de los hombres, más cerca está de aquel que tiene una necesidad. Cuando el hombre no tiene una necesidad, cuando el hombre tiene dinero en el bolsillo, cuando el hombre tiene salud, cuando el hombre está prosperando, está próspero, cuando el hombre tiene lo necesario, no busca a Dios. Pero cuando se enferma, cuando le hace falta dinero, cuando tiene una necesidad, entonces el hombre está más propenso a buscar de Dios. Lo dice la Escritura, Salmo 34, 18. Cercano, más cerca está Dios de los quebrantados de corazón y salva a los contritos ¿de qué? De espíritu. Así es que no nos conviene una postura altiva, no nos conviene una postura orgullosa, no nos conviene una postura autosuficiente, no nos conviene. Nos conviene presentarnos a Él siempre con una gran necesidad de Él. Nos conviene siempre presentarnos humillados bajo su poderosa mano. Amén, hermanos. Punto 5. Dios está cerca de aquellos que claman. Si Dios está cerca del hombre especialmente, y más del que está quebrantado, más cerca aún así del que le clama. Como lo dice el Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está a los que le invocan de veras. A su nombre, gloria. O sea, no solamente basta tener necesidad, sino que en medio de tu necesidad, invoca a Dios. Llámale y Él se acercará a ti. Clama a Él y Él te responderá. Punto 6. Dios está siempre presente con su pueblo. Esa es una realidad. Jehová está en medio de ti, pueblo de Dios. Como poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La presencia de Dios de una manera muy visible, contundente sobre el pueblo de Dios. Punto 7. Dios promete estar presente. O sea, pero Dios siempre está presente, ¿eh? Pero promete estar presente también. Es decir, comunión. Porque como lo decía, pastor, Dios está también, me decía el seminarista, pastor, que también Dios está en la discoteca, pastor, poder en la sangre, pastor. Así me decía, hermano. Y yo le decía, sí, pero que tenga comunión con ellos es otra cosa. O sea, de que Dios está presente, está en las discotecas, Dios está presente. Pero una cosa es que esté presente y otra cosa es que tenga comunión, acercamiento o agrado de ellos. Por eso dice este pasaje, este punto de reflexión, Dios promete estar presente, Dios promete comunión. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Tendrá comunión contigo donde quiera que tú vayas. Comunión. El creyente tiene una profunda, el pueblo de Dios tiene una profunda comunión con Dios. Comunicación, acercamiento con Dios. Punto 8.
Dios será reconocido en todo, ¿qué cosa? Lugar. Apocalipsis 5:13 dice: lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que han en ellas, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Tarde o temprano, todos tendrán que reconocer a Dios. Todos tendrán que reconocer a Dios. Los que se han doblegado a su voluntad y aún los que no se han doblegado y se han resistido. Todos le tendrán que reconocer. Por eso dice un pasaje de la Escritura: toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por lo tanto, la creencia de la omnipresencia de Dios está presente en muchas religiones, incluyendo nosotros, el cristianismo, como el judaísmo o el islamismo. Tienen por creencia que Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio y que pueden estar presentes en todos los lugares al mismo tiempo y con la misma intensidad, con la misma realidad. La realidad del Dios nuestro no cambia. Donde quiera, Dios está. Hasta aquí la palabra de Dios hoy. Cerrando la enseñanza sobre el libro de Jonás. Cerrando la enseñanza del libro de Jonás. Jonás creía que podía huir de Dios. Jonás creía que podía escapar de la presencia de Dios. Tomó un barco hacia el lugar contrario de donde Dios lo había enviado, creyendo que allí el poder de Dios no lo alcanzaría. Pero como lo muestra ese pasaje de Jonás capítulo 1, de Dios nadie escapa. Amén. Dios nos ve donde quiera que estemos. Él está allí. Allí en medio de lo que el hombre erradamente haga. Mire a Jonás huyendo de Dios. Y Dios estaba allí. En medio de su vida, en medio de su necedad, Dios estaba allí con él. Lo contemplaba dormido en medio de la barca ahí que él había tomado queriendo huir a Tarsis. Ahí estaba Dios. Como Dios te ve y te contempla cuando tú estás de espaldas a lo que Él te ha enseñado, a lo que Él quiere a través de su palabra. Dios está allí también, mirándote, esperando tu reacción, esperando que recapacites, esperando que te vuelvas a Él. Nadie puede huir de Dios. Nadie puede esconderse acerca de Dios. A su nombre sea la gloria. Y si hay alguien escondiéndose de Dios, tratando de huir de Dios, no vas a poder. En donde quiera que vayas, encontrarás un mensajero de Dios al cual Dios usará para decirte: vuelve a mí. Para darte una oportunidad, para querer ayudarte en medio de tu problema, porque sin Dios nadie puede. Sin Dios no hay futuro, no hay mañana, no hay prosperidad, no hay bendición. A su nombre sea la gloria. No escapes, no quieras escapar de la presencia de Dios. Nos ponemos de pie. Queremos hacer una oración. Una oración pidiéndole a Dios que pueda ayudar a todos aquellos
que tratan de vivir de espaldas a Dios, que tratan de esconderse de Dios y que se dan cuenta que donde quiera que vayan, la misericordia de Dios los llega a alcanzar. La misericordia de Dios los llega a visitar. Queremos orar por ti. Queremos orar por aquellos que tengan una necesidad. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Habrá alguien a través de las redes sociales que esté pidiendo ayuda? Que producto de lo que hace haya sucumbido, caído, degradadose, empeorado, y estás así porque te has alejado de Dios. Vuelve a Él. Mira cómo a través de las redes sociales el mensaje de Dios te alcanza, Dios te visita. Queremos hacer una oración por ti. Y si hay alguien aquí en el templo que también quiere acercarse a Dios, quiere reconciliarse con Él, quiere pedirle a Dios ayuda, queremos orar por ti también. ¿Hay alguien aquí en el templo? Si hay alguien aquí en el templo, queremos hacer una oración por ti. Te invitamos a dar un paso aquí adelante porque queremos orar por ti. Y si hay alguien lejos, a la distancia, a través de las redes sociales, como tú has visto, Dios es no solo Dios de cerca, Dios es un Dios de lejos también. Y obra de igual manera aquí en este templo como allá a la distancia. Queremos hacer una oración. Humíllate, como lo has escuchado, humíllate, quebrántate y clama. Pídele a Dios ayuda y Él te visitará. Y vamos a hacer una oración por ti. Alabado sea el Señor Jesús. Dios te conoce, te ve. No vas a escapar nunca. Donde quiera que tú quieras esconderte, Él te alcanzará. Su misericordia te visitará, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino quiere que los hombres procedan a misericordia, a humillación. Vamos a hacer una oración por todos aquellos que la pidan, por todos aquellos que la requieran. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, ten misericordia, Señor. Tú que das oportunidades, muchas oportunidades. Ten piedad, ten misericordia. Aquel que te la pide, derrama sobre él tu ayuda. Incomparable Dios, toca, liberta, ayuda, salva, visita, manifiéstate poderosamente en cada vida, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Allí donde no llega ninguna religión, allí donde no llega ningún poder humano, allí tú llegas con tu poderosa y tan real presencia, salvando, sanando y haciendo maravillas. Salva, sana, liberta y ayuda. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. ¿Puede decirle gracias? ¿Puede decirle gracias? Y decirle a Dios: digno eres de gloria y honor,
levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y honor. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No lo hay, no hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No lo hay, no hay nadie como tú. Grande eres tú, maravillas hay en ti. No hay nadie como tú. No lo hay, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor, grande. Donde quiera que haya alguien que te pida ayuda, tú acércate a Él. Donde quiera que haya alguien con necesidad, quebrado por la necesidad, visítalo, Señor. Donde quiera que haya alguien que te invoque, que quebrado y necesitado te invoque, ayúdalo poderosamente. Hazle entender que tú estás allí, poderosamente tan cerca de Él, pero también poderosamente lejos de Él, porque tú eres omnipresente, Señor. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos estas verdades que tus palabras nos enseñan, verdades que nos ayudan a una más y perfecta comunión contigo. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Por eso, como creyente y conocedor de esta verdad, usted puede ir donde quiera. Usted sabe que Dios es el mismo allá. Algún día usted tomará la decisión de irse a un lugar en donde no haya obra alguna, porque Dios lo arma de ese conocimiento para que con usted, entre comillas, con usted vaya el Señor a hacer una obra de evangelización, porque Dios va con usted y porque Dios está en cualquier lugar. Y usted no va a estar diciendo, no sé, aquí no sé qué pasa, la gente, no, aquí no pasa nada. No pasa nada que Dios no domine y controle, porque Dios está allí también. Y se van abajo todas estas limitaciones que uno en su ignorancia le pone a Dios. A su nombre, gloria, hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Vamos a despedirnos de nuestra transmisión, invitándolos a
a estar en la noche, estaremos en otro culto evangelístico y invitándolos también a ofrendar y a diezmar, es decir, a apoyar materialmente la obra de Dios. Si usted quiere entenderlo de esa manera, hay que apoyar materialmente la obra de Dios porque hay una misión que cumplir. Y así como Jesucristo se asoció con 12 para poder desarrollar la obra que hizo, y luego los apóstoles se desarrollaron en Jerusalén para hacer la obra que hicieron, nosotros aquí en Perú, en nuestra misión, nos asociamos para desarrollar una labor evangelizadora y de predicación y de enseñanza de las Sagradas Escrituras a toda edad, a hombres y mujeres de toda edad. Por eso ofrenda, diezma y sirve a Dios. No tengo más que decirte, aunque muchas cosas podría hablarte con respecto a esto, con lo que la Biblia nos enseña. Pero ofrenda, diezma y sirve a Dios. Y todos movemos nuestras manos y nos despedimos hasta el día, hasta hoy en la noche, en otra enseñanza evangelística de la palabra de Dios. A su nombre, gloria, hermano. ¿Cuántos pueden alabar?